Oh, gracias, hermana. Bueno, la idea, decía, era que nosotros nos enrumbemos en el estudio bíblico de esta línea de tiempo. O sea, básicamente lo que nosotros vamos a realizar y hacer es, y les voy a mostrar en un ratito, ver la línea que sería de tiempo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y lo vamos a hacer a través de imágenes también, pero con la idea de en realidad nosotros dedicarnos al estudio. Siempre cuando estudiemos la palabra del Señor, tengamos muy presente el hecho de que es el mensaje divino. Por tanto, es un mensaje correcto, es un mensaje verdadero y es un mensaje que merece ser reverenciado también, ¿no? No estoy diciendo al punto de adorado, pero sí anhelado y respetado, eh, con la intención de que cuando lo estudiemos podamos también nosotros aceptar aquello que Dios nos dice. Claro está que lo que nosotros tenemos a la mano no son los documentos originales de la palabra de Dios, pero sí son traducciones. Y sabemos nosotros que con traducciones se va perdiendo la cosa, ¿no? Se va perdiendo algo, por no decir mucho, y necesitamos también tener mucho cuidado en saber estudiar, saber interpretar las escrituras. Gracias por estar participando. Es distinto, obviamente, estudio virtual a estudio en salón de clase. Sin embargo, es lo que tenemos y le agradecemos a Dios también por ello. De esta forma, diferentes hermanos y hermanas puedan también estar participando. Así que les advierto también de mi poco entendimiento respecto a lo que es el uso de el Zoom. Para mí simplemente era el poner mi cara ahí y hablarles como que si estuviese con ustedes, pero ahí vamos a tener que hacer uso de otras herramientas dentro de el Zoom. Su paciencia para conmigo, creo que vamos a estar bien. Gracias a la hermana Camila que me trató de ayudar, pero cómo son las cosas, ¿no? Para nosotros mayores, ya la ayuda que los jóvenes nos brindan más bien puede convertirse en confusiones, más confundidos terminamos. No, gracias, hermana. Creo que sí vamos a poder manejarlo de la mejor manera posible. Voy a mostrarles hoy día, obviamente, un día más introductorio. Calculo yo que aquello que en el día de hoy vamos a estudiar va a ser poco, pero muy nutritivo y a la vez también que nos provoque a nosotros a no solo pensar, no solo discernir, sino también a estudiar. Y necesitamos nosotros estudiar. Una de las cosas que muchas veces repito cuando estudiamos en este tipo, ¿no? de enseñanzas es, cuando estudiemos la Biblia, nunca asumamos las cosas, ¿sí? Porque como no tenemos o no hacemos uso de muchas herramientas para el estudio de la Biblia, entonces asumimos que aquellas cosas que hemos escuchado, ¿no? Siempre en nuestras vidas, entonces asumimos que es verdad. Puede que sí sea verdad y ojalá que sea verdad, pero no asuma que tiene que ser verdad porque simplemente lo he escuchado, sino por ello el estudiar, ¿sí?
y mientras más uso de herramientas de estudios nosotros utilizamos, entonces una mejor conclusión es a la que vamos nosotros a llegar en lo que se refiere al estudio de las escrituras. Bien, ahora sí, ya vamos con lo que vamos a estar utilizando nosotros como herramienta de estudio o material de estudio. Uno de los problemas con los cuales nos vamos a encontrar es el hecho de que está en inglés. ¿Sí? Así que no se preocupe, sin embargo, sí, son cosas que se pueden rápidamente solucionar con traducciones. Por ejemplo, acá, si se da cuenta, así, dice Génesis y Job. Está en inglés, pero usted ya lo supo leer, ¿no es así? Fácilmente. Así que no se preocupe, son cosas que vamos nosotros a poder manejar con mucha facilidad. Pero la idea es que, permítame aquí, la idea es que nosotros, repito, estudiemos esta línea de tiempo. En este caso estamos hablando desde esta primera carta o lámina, desde Génesis hasta Israel en Egipto. Ya vamos nosotros a ir avanzando en lo que se refiere a lo que es la enseñanza y la historia bíblica también. Luego vamos a pasar, ¿sí? Ya a Israel saliendo de Egipto y más bien llegando al punto en que ingresa a la tierra prometida lamentablemente se divide el reino de Israel en dos reinos. ¿Sí? Entonces esta sería la segunda lámina. No nos vamos a apurar, vamos a ir estudiando y también reflexionando en todo lo que Dios hace. La siguiente lámina es ya Israel o los reinos, ¿no? Tanto del sur como del norte en Israel, son llevados a la cautividad por los asirios o los sirios, y por otro lado también la cautividad a Babilonia, ¿no? Luego ya ellos retornan también de la cautividad con muchas diferencias. Básicamente se convierten nuevamente en una nación unida, pero con muchas diferencias también. Luego tenemos los años de hambre, pero hambre de la palabra de Dios. ¿Eh? Y ya en la última lámina de esto es del Nuevo Testamento, ¿no? Con el nacimiento de Jesús, su crucifixión, la labor de la iglesia, y más adelante también podemos nosotros hablar de la tribulación, el milenio y la eternidad. Así que, nuevamente, sí, desde inicio de la creación hasta la eternidad es lo que vamos a estar nosotros estudiando. Así que hoy vamos a comenzar casualmente con Génesis. Qué hermoso libro, Génesis, ¿sí? Y entiéndase que Génesis no es un mito. Génesis no es una leyenda, ¿sí? Génesis es la verdad de Dios respecto a los orígenes de la creación. La palabra que está aquí, lo tiene aquí usted, los de beginnings, es los orígenes o los principios, ¿sí? Los orígenes sería mejor, porque si usted se pone a pensar, y me agradaría aquí darle la oportunidad a participar, ¿qué orígenes, por ejemplo, podemos ver en el libro de Génesis? ¿Alguno de ustedes? Les ayudo. Sí, bueno, la creación, ¿no? El origen de la creación. ¿Sí? ¿Qué otros orígenes podemos ver? Decía en el libro de Génesis. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien más? El ¿Hay origen alguien? de... ¿Pasó?
Sí, adelante, hermano. ¿El origen de Israel? De Israel. Ya, no está mal. De la semana. Sí, no está mal, pero sí, sí, alguien más. Pero vayamos más en orden, a ver, Pas- vayamos más en orden, ¿no? Pastor, Adelante, hermana. el diluvio también parece. El diluvio, más que origen, llegó a ser más bien un castigo, ¿no? O sea, una terminación. Pero depende cómo se vea también, ciertamente, hermana. ¿Alguien más? El ¿El origen de pecado? la humanidad. De la Ya, humanidad. el origen de la humanidad. Se mencionó también, alguien menciona el origen del pecado. ¿Ok? ¿Algo más? ¿Algo más o alguien más? También el origen de la muerte física. Ya, ya, la muerte. Claro que sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más que podría aquí ayudarnos? Uh, acá. Recién descubierto. ¿Alguien más? ¿Algo más? Algo que creo yo estamos dejando de lado, nos hemos salteado algo importante, que tiene que ver, claro, con la humanidad, pero El algo más, origen de la salvación. algo más específico dentro de la humanidad. El El origen de... origen de la familia, pastor. Ajá, muy bien, hermano. El origen de la familia, ¿cierto? Y con ello también el origen de la sociedad, ¿no? Porque ciertamente con la humanidad, con la familia, entonces ya se inicia también las sociedades, ¿no? Los pueblos y todo ello. Y es ahí, como dice la hermana Victoria, ya se llega hacia el diluvio, lamentablemente. Hoy abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera compartir, siéntase cómodo. Lo que sí, trate de ser escueto, trate de ser muy directo, porque los hermanos en esta clase han pagado para escucharme a mí más que a usted. Así que, no, no, pero simplemente con la idea de no distraernos, ¿no? En cuanto a todo esto. Y mira, decías algo. Sí, pastor, no es del tema. Hay momentos en que se queda congelada mi pantalla, como usted se va la voz. No sé si es en todos o solo en mi teléfono. ¿Alguien que pueda ayudar con eso? Creería que solo en el suyo. Ya. También creería que es solo en ese, porque en el mío está normal. Ok, ok, El de nosotros también está normal. normal, ok, ok, Es muy probable que sea la señal de su casa. ajá, Normalmente sucede es por la red, ¿no? La señal. claro, claro, ok, bueno, así que ni bien algo ocurre, te mueves, hermana, para que así, no sé, te descongele la cosa. Eh, bien, vamos con Génesis, Génesis, ¿qué libro? Génesis, sí. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Autor del libro de Moisés, ¿quién fue? Bueno, depende cómo se vea esto también, porque ciertamente el autor de toda la Biblia es Dios, ¿sí? Pero el instrumento humano que Dios utiliza para escribir el libro de Génesis, su nombre es Moisés, ¿sí? Ahora, ¿cuándo es que llega Moisés a entrar como decimos nosotros, en escena? O sea, ¿cuándo es que Moisés llega a vivir? Y lo tenemos más o menos pues déjeme ver si es que puedo, no puedo. Aunque sí, a ver, ya, por acá estamos, ¿no? Con Moisés, aquí ya está el mar Rojo,
Así que estamos hablando del año 2000, después de la creación, 1500 a 2000, después de la creación. ¿Sí? Entonces, no se piense que Moisés estuvo cuando las cosas fueron creadas, estuvo presente. No, no estuvo presente. Él, sin embargo, a pesar de ya estamos hablando 2000 años después, por lo menos de la creación del hombre, y vamos a hablar nosotros respecto a la creación en general, ¿sí? 2000 años después, ¿sí? Y mire usted, es cualquier cantidad de tiempo, ¿no? Ahorita estamos a 2000 años de Cristo y hay cualquier cantidad de tiempo entre nosotros y Cristo y obviamente grandes abismos culturales, lingüísticos, ¿verdad? ¿Qué más? Sociales definitivamente también, sí. Y aún también las percepciones que se tenía en ese entonces en la gente a diferencia pues de nosotros. Así que es grande la distancia. Y si hablamos de Moisés, recuerde que Moisés tuvo entre la creación del hombre y su vida, tuvo también grandes cosas que considerar y ver. Vemos el diluvio, vemos la torre de Babel, el pecado mismo, ¿no? Edén, y tantas cosas que hubo de intermedio. Sin embargo, Moisés fue inspirado por Dios. Moisés fue una persona preparada. Entienda usted de ello, ¿sí? Fue una persona culta, una persona educada, sí, a su temprana edad, por su madre en lo que fue la fe de los hebreos, pero después la cultura y la ciencia de los egipcios. Así que creo yo que Moisés tuvo que liberarse, ¿sí?, de muchas cosas que aprendió allí con el propósito de simplemente ser un instrumento en las manos de Dios para poder él escribir lo que Dios le dijo en el libro de Génesis. Nosotros, claro, nosotros pensamos, oye, no, pues simplemente se le ocurrió en la mente, ¿no? El hacer esto y comenzó a escribir. No, 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 no. O sea, tuvo que, y es que, hermanos, a nosotros creyentes nos está costando cada vez más y más el entender y obedecer a las palabras de la Biblia, de Jesús, de negarnos a nosotros mismos, ¿no? Jesús se dice que se habla de él que él se despojó, ¿no? Despojó de sí mismo. Y a nosotros nos está costando despojarnos de nosotros mismos para hacer esos instrumentos limpios en la medida de lo posible, puros en la medida de lo posible, para que Dios nos utilice. Pienso que como no hacemos eso de liberarnos de nosotros mismos, de despojarnos de nosotros mismos, de negarnos a nosotros mismos, estamos tratando de ser o estamos siendo instrumentos contaminados, ¿sí?, en las manos de Dios. Moisés tuvo que liberarse de todo ello con el propósito de simplemente escribir un mensaje y un versículo, aunque recuerde que la Biblia no fue escrito en capítulos ni versículos, ¿sí? Simplemente fue un relato, ¿sí? Diciendo, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entiéndase, la Biblia no es un libro desde lo que nosotros podemos percibir científico. Es un libro de fe. ¿Sí? Bien nos enseña a Hebreos que es cierto, es por fe. Es por fe que nosotros creemos también respecto a la creación. Y lo que Dios nos dice sin rogarnos, ¿sí? Oye, ya pues créanme que yo soy Dios primeramente.
o ya pues créanme, yo soy el que hizo. No, no, simplemente la primera declaración en toda la Biblia es, yo soy Dios y yo hice todo esto. ¿Sí? Y que Dios es nuestro Dios. La palabra crear es una palabra muy interesante que por lo general lo que he podido notar es que se usa solo en referencia a Dios y que tiene que ver, cierto, con el hecho de hacer algo. Y en este caso, con hacer algo de algo sin que haya un material preexistente para ello. Cuando hablamos de palabras, siempre usted tenga cuidado, ¿sí? Tratemos de interpretar palabras dentro y utilizarlas dentro del contexto en que se usa, ¿sí? Porque no siempre se puede generalizar el uso de o individualizar el uso de una palabra. En este caso sí se refiere a que la usó Dios, ¿no? Hizo uso de este verbo Dios, y que en este caso sí se refiere a que no existía absolutamente nada antes de esto. O sea, no utilizó Dios material preexistente, ¿sí? Pero hay otras veces en las cuales también se refiere a Dios haciendo uso de esta misma palabra, pero ya con material existente. Así que no siempre se puede decir, oye, no, esta palabra solo se usa cuando se refiere a crear algo de la nada. No, no sí. ¿Sí? Y sí, es muy importante que usted y yo, decía, cuando estudiemos la Biblia y veamos palabras, entendamos que el significado de esas palabras también muchas veces deben ser gobernadas por el contexto en el cual se usan esas palabras. Por ejemplo, ¿sí? Hemos estado estudiando en la iglesia Getsemaní respecto a la cena del Señor, y una de las cosas que sí la Biblia enseña es que el pan debe ser sin levadura. Muy bien. Entonces, vemos la levadura como que representa el pecado. Pero siempre es así en la Biblia. Generalmente sí, pero no siempre es así. Por ejemplo, Jesús en una ocasión enseñó una parábola, ¿no? Dijo, el reino de Dios es como 3 medidas de levadura. O sea, el reino de Dios es igual en esa parábola, ¿sí? Y preste mucha atención acá. En esa parábola, el reino de Dios equivalentemente igual a 3 medidas de levadura. Entonces, si la levadura es mala, entonces estamos diciendo el reino de Dios es 3 veces malo. ¿No? Me estoy dejando entender. Pero sabemos que el reino de Dios no es malo. Entonces, cada vez que interpretemos una palabra, interpretémosla dentro del contexto en que se usa, ¿sí? Otro ejemplo, hablándose, por ejemplo, de Satanás, se dice que anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. O sea, ese es Satanás, el león rugiente. O sea, quiere decir con esto que cada vez que se usa la palabra león, ¿se está representando a Satanás? No, no necesariamente. Porque de Jesús también se le llama el león. ¿De dónde? ¿Alguno de ustedes se acuerda? De Judá. ¿Sí? Ya. El león de Judá. Entonces estamos diciendo, oye, entonces Jesús también es malo como Satanás. No. Entonces, una vez más, las palabras se interpretan dentro de su contexto. ¿Sí? Leí a alguien decir alguna vez que el texto, y permítanme compartirlo, y lo he hecho anteriormente, el texto sin contexto es un pretexto. Vuelvo a repetir, ¿sí? No lo inventé yo por si acaso. Suena como que lo pude haber inventado yo, ¿verdad? Es tan sencillo, o sea, tan...
pero dice el texto sin el contexto es un pretexto, o sea, pretexto para malutilizar las escrituras. O sea, podemos forzar a que las escrituras no enseñen lo que en verdad Dios quiere que enseñen, sino lo que es mi parecer, ¿no? Enseñe. Y hay que tener mucho cuidado también con ello. Algo aquí interesante, mire usted, no sé si pueden ver estos numeritos acá en la parte superior. Aquí estoy con el cursor. ¿O lo agrando? O a ver, no sé si se puede. Ya. Si lo ven esos numeritos, repito, en la parte superior de la lámina. ¿Se ven? ¿No se ven? Sí, pastor. Sí, sí. Ok, muy bien. Estos son las más o menos los años dentro de la creación en que se dice algunas cosas ocurrieron. Como usted se dará cuenta, la creación está antes de el año cero. Bueno, no es que haya un año cero, sino antes de del hombre y no o de la semana de la creación. Y es que es muy común hoy en día, y creo que aquí lo voy a poder hacer. Ay, esperen. No me sale, no me sale. Ay, ay, ya me sale, ya me sale, ya me sale. Es que hay una creencia, para muchos es lo que dice la palabra de Dios, y vamos a respetar, sí, lo que muchos puedan decir y creer. Pero algunos y muchos enseñan que en Génesis capítulo 1, versículo 2, entre Génesis 1:1, perdón, y Génesis 1:2, existe lo que podría llamarse millones de años. Que originalmente se piensa Dios hizo todo perfecto, pero que lamentablemente en razón a la rebelión de Satanás, eso perfecto dejó de serlo. Y por eso es que en el versículo 2 dice la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, eso es lo que se piensa, eso es lo que algunos piensan, ¿sí? Lo que hace este parecer es que en alguna forma armoniza lo que la Biblia y la ciencia dice. Porque la ciencia dice que si, oye, la creación tiene que haber sido millones de años. Y tiene que tener millones de años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que tratamos de armonizar eso? Bueno, algunas personas lo tratan de armonizar diciendo que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay lo que se llama una brecha de tiempo y es allí donde encaja la ciencia. Es interesante, porque estuve leyendo, por eso les dije, vamos a leer, vamos a estudiar, vamos a... ¿sí? Permítame leer lo que aquí este escritor menciona así en cuanto al tiempo de la creación. Dice que el primer verso es una declaración absoluta. ¿Sí? No que depende del versículo 2 ni nada de ello, sí, pero es una declaración absoluta. Y algunos más bien dicen que el versículo 2 es la consecuencia, ¿sí?, de lo ocurrido entre el versículo 1 y el versículo número 2. Sin embargo, hay creyentes, o han habido creyentes que ellos dicen, no, la tierra y toda la creación fue hecha en el año 4004 antes de Cristo. O sea, según muchos piensan, la creación solo tiene
4.000 más 2 serían 6.000 años a la fecha, ¿no? Mientras que los evolucionistas sugieren que es como 4.500 millones de años, ¿no? De antigüedad de la Tierra. Estamos hablando, pues, ¿cómo lo probamos? Bueno, ese es el tema. Sí, ese es el tema. No se puede. Hay versículos que sí dan la impresión de que podría ser que haya existido una brecha. Hay versículos, no se puede definir esto con certeza. Para ello se usa Jeremías, capítulo 4, el versículo 23. Alguno de ustedes que por favor podría darle lectura a Jeremías, capítulo 4. Repito, Jeremías, capítulo número 4, versículo 23. ¿Alguno de ustedes que le dé lectura en voz alta? ¿Alguien dijo yo? Pastor, Adelante. 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Ok, muy bien. Entonces, muchos dicen acá está, sí, lo que respalda Génesis 1:1. Porque dice, miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía. Básicamente las mismas palabras, ¿no? Básicamente, y a los cielos y no había en ellos luz. Ahora, ¿se acuerdan lo que les dije hace un rato? Un texto sin contexto es un pretexto, ¿correcto? Entonces, ¿a qué me refiero? Asegúrese, ¿sí? O sea, asegúrese de que el versículo en Jeremías habla de la creación. ¿Sí me estoy dejando entender? Porque no se trata simplemente de, mira, ahí están las palabras similares al versículo 1 de Génesis, es lo mismo. No, asegúrese. No estoy diciendo que no es el mismo contexto necesariamente, pero asegúrese de que lo sea. Dijimos en un inicio, ¿no? ¿Se acuerda usted? Dijimos en un inicio, eh, no asuma cosas. Y no asuma, estudie. Hermana Melinda, levantaste la mano. Solo quiero confirmar, varias veces ha mencionado que se refiere al versículo 1 de Génesis. ¿Se refiere al versículo 2 Versículo de 2, Génesis? gracias. Muy bien, muchas gracias. Versículo 2, ahí también está, ¿no? Acá está. A ver, voy a hacer algo que, acá está, que me enseñaron hoy día. Bacán es esto. Ahí está. Génesis, vamos a ver acá, Jeremías. Y el siguiente versículo es Lucas 10:18. Alguien que por favor nos ayude con Lucas 10:18. Lucas, capítulo 10, versículo 18. Y aquí vamos a hablar un poquito más del contexto, ¿sí? Lucas 10:18. Alguien que le dé Yo, lectura pastor, también en voz alta. Adelante, por favor. y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ok, ¿Sí? muchísimas gracias. Entonces, ¿qué es lo que todo esto, según muchos expresan? Jeremías 4:23 es básicamente lo que respalda a Génesis 1:2. ¿Sí? Y Lucas expresa lo que produjo o provocó el cataclismo. Según Lucas, ¿qué es lo que ocurrió o qué es lo que produjo el cataclismo? Que Satanás, cuando se rebeló, fue arrojado y que Jesús, en ese entonces, en el pasado, él lo vio. Una vez más, contexto. ¿Cuál es el contexto del capítulo 10 de Lucas? Alguno de ustedes que por favor le dé lectura a de una mirada a este pasaje, ¿sí? Vamos dándole una mirada.
¿sí? Y nos dice, por ejemplo, en el comienzo del capítulo 10, ¿qué es lo que nos dice? Alguien que le dé lectura en voz alta. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, ahí nomás, hasta ahí nada más, hermano. Ahora, alguien más que dé lectura en los versículos 17 y 18. ¿Alguien más? Pastor, Dale. volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Muchas gracias. ¿Cuál es el contexto? Alguno de ustedes, en base a lo poquito que hemos leído, puede hablar. O sea, el contexto, la pregunta es, para hacerlo más fácil, ¿el contexto es la creación? No, no es la creación. No, eso sí, no es la creación. O sea, Jesús no va a estar pues hablando con sus discípulos de lo que pasaba ahí y ¡pum! Les mete un versículo sobre la creación para que refuerce su fe en la creación, pero si no estamos hablando de la creación, ¿sí? O sea, ¿qué pasa con el versículo 18? Bueno, verbos, ya hemos hablado mucho esto en la iglesia, son muy importantes en el idioma griego como en cualquier otro idioma. Y los tiempos de los verbos no reflejan necesariamente lo que el tiempo de los verbos para nosotros en español reflejan, ¿no? El tiempo de un verbo lo que expresa es un tipo de acción, ¿sí? Un tipo de acción. Eso para nosotros el tiempo expresa tiempo, pasado, presente o futuro, básicamente, ¿no? Pero para la mente griega, el tiempo en el verbo expresa un tipo de acción. Y este verbo acá, en el versículo 18, que dice yo veía, ¿sí? Se podría traducir como yo estaba continuamente viendo a Satanás, ¿sí? Cómo caía del cielo como un rayo. Muy bien. Jesús les habla de, oye, hemos ido a predicar, la gente cree, y hasta los demonios, ¿verdad? Se someten, ¿no? Y se sujetan en tu nombre. Y es ahí cuando dice, o sea, conforme ustedes iban y predicaban y conforme los demonios se sujetaban, era como que yo estaba viendo a Satanás cayendo en poder y autoridad desde el cielo como si fuese un rayo. O sea, tiene que ver con autoridad, no tiene que ver con creación. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o algo que quiera ver? Por eso, una vez más, no asuma cosas, ¿sí? Porque muchas veces nosotros, pero siempre yo lo he aprendido así, pero no asuma, estudie. No que esté incorrecto, pero asegúrese de que sí está correcto. Si me dejo entender. ¿Alguna pregunta? Pastor, ¿no? Apenas iba a preguntar sobre el versículo 2, porque entiendo que en el versículo primero de Génesis es una introducción imperativa, ¿no? Porque dice el principio Dios creó los cielos y la tierra y punto. Lo creó y punto, ¿no? Luego dice y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, yo entiendo que la tierra estaba hueca, ¿no? O sea, desordenada y vacía, no había nada. Ok, bueno. Algo también,
Sí, hermano, disculpa. No, Dale. o sea, yo no tengo cómo decir, ni tampoco soy, digamos, asumir nada, apenas, tal vez, no sé, ¿no? Porque es complejo, pero bueno, como creyente, asumo, ¿no? Que Dios hizo los cielos y la tierra y la creó, porque ahí narra en todos los versículos, ¿no? Cómo Él fue creando, ¿no? Ujú, ujú. Y entiéndase algo también de la literatura hebrea. ¿Sí? Una de las cosas con la literatura hebrea es que ellos primero declaraban algo y después la explicaban. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 4, ¿no? Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Ok, ya, en todo el capítulo número 1 es como una declaración, ¡pum! Y acá ya viene la explicación, sobre todo hablando del hombre, ¿no? Si me dejo entender. O sea, ese es parte de la literatura hebrea, de que primero declaran algo y después viene la explicación. ¿Qué pasó entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? En realidad se piensa que, y por acá también lo tengo apuntado, déjeme, me ubico aquí. Ya, ¿sabía usted que esto de la teoría, pues, si sigue pensando como teoría, de la brecha, que esto es, la teoría de la brecha dice pues que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo millones de años ahí entre lo uno y lo otro. Pero ¿sabía usted que en realidad esta teoría recién aparece en 1814? ¿Eh? O sea, siglo XIX, a inicios del siglo XIX, por Tomás Chalmers en Escocia. Y luego dice que fue en las notas de Scofield, ¿no? Agregadas en las Biblias desde 1909, o sea, como que 100 años después. O sea, si Moisés creyó en que había una diferencia entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, honestamente no lo sé. Sí, no lo sé. Puede ser que sí exista una diferencia. No lo sé. O sea, simplemente la idea es no asumamos, estudiemos. ¿Sí? Estudiemos. Lo cierto es esto. Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Eso es, si lo hizo millones de años atrás o lo hizo hace 6.000 años, es que Él es capaz. Él es capaz. No tiene sentido, no tiene lógica, ¿verdad? Sobre todo cuando la ciencia nos avienta, ¿no? Pues los fósiles que hemos encontrado con el carbono 14, ¿no? Son de miles y millones de años y nos abruma. Y nosotros queremos no sentirnos tan impotentes. ¿Qué les decimos? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué se ha hecho con el tiempo? Se piensa que se ha encontrado, se ha buscado un punto medio donde se pueda armonizar tanto lo bíblico como lo científico. Y se llama hecho. Una vez más, yo no lo sé. ¿Sí? Ya tengo mis opiniones sin duda, pero creo que las razones que se dan para decir, oye, millones de años, son débiles, bíblicamente hablando. Y como las que hemos visto aquí abajo, ¿no? De Jeremías y de Lucas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? Pastor, Ya. yo tengo una pregunta. Para los que dicen que el versículo 2 es una consecuencia, ¿algo gramatical
hay ahí o no? ¿Es solamente de esos otros versículos? ¿O Hay, sí, algo gramatical? gramaticalmente hablando, hay algo que podría ser, pero tampoco se puede asegurar que estaría bien. Porque lo que viene a continuación es una I, ¿no? Entonces, esa I se presta como para decir, esa I puede haberse referido al día siguiente o a muchos años después, ¿no? Pero se entiende también que esa I puede ser traducida como ahora. O sea, que, a ver, estamos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, como siguiendo el relato, ¿no? O sea, no necesariamente años entre medios, sino ahora. La tierra, o sea, como dijo el hermano José, pudo ser que simplemente estaba el Señor dándole forma a la cosa, ¿no? Primero hizo esto y de ello y ello y ello y ello, ¿no? Entonces, puede ser eso también. Hay unos cositas que, o sea, esta misma, en Génesis 1:2, esta misma, este mismo uso tanto de la conjunción como del verbo, ¿sí? Se utilizan en otros lugares, no recuerdo exactamente dónde lo apunté, en algún lugar, pero que no tendría sentido, ¿no? O sea, no tendría sentido decir y, sino que simplemente, es más, algunos hasta dicen que la palabra estaba debería ser, o sea, y la tierra estaba, debería ser, y la tierra llegó a ser o estar desordenada. ¿Sí? Pero no tiene sentido cuando se usa en otros pasajes. No recuerdo ahorita exactamente dónde sería. No lo recuerdo, pero si se usase en otros pasajes, es como, no tiene sentido acá decir, y llegó a ser, ¿no? Tal, tal, tal cosa. Creo que hasta en, no estoy muy seguro, así que mejor no les voy a dar información equivocada. Déjeme en todo caso, busco mejor esto, me ordeno mejor y podríamos también ayudar con ello. Así que allá en Jonás dice que hay se encuentra también una forma similar. eh, mm, Jonás 3:3, alguien que le dé lectura, y Zacarías 3, del 1 al 3, pero que o sea, no tiene sentido si se tradujese como y llegó a ser, ¿no? Es como Nínive era una ciudad muy grande, ¿no? O sea, esa era es la misma, el mismo uso gramatical que acá en Génesis 1:2 estaba. Entonces, si lo cambiamos por ese era, por llegó a ser, te estaría hablando de Nínive a través de los años, pero no estaba hablando de Nínive a través de los años, estaba hablando de, era una ciudad grande, listo, ¿no? Entonces, no concuerda. Es difícil, es difícil que el lenguaje en Génesis 1:2 pruebe, ¿sí? Pueden haber indicios, pero no que prueben. ¿Sí? O sea, no es definitivo. Ujú. Así que lo hermoso de todo esto es, hermanos, que hemos estudiado. ¿Sí? Al menos no simplemente hemos asumido. Decirle que yo tengo la respuesta, no les voy a poder decir eso. ¿Sí? Pero lo que sí quiero que ustedes y todos nosotros aprendamos es, necesitamos estudiar. No asumamos cosas. ¿Sí? Y recuerden, el contexto en el estudio es muy importante. ¿Sí? Es más, en lo personal, el contexto, creo yo, es quizás la más grande herramienta en la interpretación, aún más que los idiomas, ¿vale? Aún más que los idiomas.
Hermanos, el tiempo nos ganó. Y como usted sabe, me pagan solo hasta las 9:30 y a las 9:30, entonces, no, es gratis hasta las 9:30, ¿no? Y de ahí ya cobro. Así que como no van a querer pagar ustedes, entonces ahí nos vamos a detener.